No he ido al colegio. Papá me ha llevado a ver cómo unas máquinas gigantescas llamadas excavadoras reducen a escombros nuestra casa y la de nuestros vecinos. Mamá está furiosa y no hace otra cosa que agarrarme de la mano y taparme los ojos para que no lo pueda ver. También dice que tenemos que volver a casa, pero no podemos porque ya no tenemos casa. Los que en nuestro país se preocupan por la gente nos la han cambiado por un piso en un bloque de color gris que papá detesta. El piso es pequeño, pero debajo de la mesa del comedor está mi castillo de libros que contiene el globo terráqueo entero. Vamos a vivir en una caja de cerillas donde nos escucharemos los unos a los otros cuando tiremos de la cadena del retrete y donde nos vamos a oler en todo momento para saber que estamos vivos y no muertos. Corina Oproae, La Casa Limón. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Casas. Hoy buscamos casas en libros, casas literarias. Casas derruidas y casas colmena como las de la Casa Limón. Casas encantadas como en La caída de la Casa Usher de Edgar Allan Poe o La Casa tomada de Julio Cortázar. Casas de espíritus como la de Isabel Allende. Casas en disputa como La barraca de Blasco Ibáñez. Casas que esconden secretos fatales como La mansión de Rebeca, la novela de Daphne du Maurier. La casa es protagonista de muchos libros, desde las mansiones del realismo en el siglo XIX, donde las casas todo lo ven, como en las novelas de Jane Austen, a la ciudad como motor en Manhattan Transfer, de Dos Pasos, pasando por la casa como represión de la mujer en La casa de muñecas o como elegida casa de clausura para Emily Dickinson. La casa puede ser el hogar, la seguridad, la familia, una jaula, una prisión, testigo de paso del tiempo y de quiénes somos. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Hoy buscamos literatura de casas y casas de literatura, una para cada etapa de la vida. La casa de la infancia, la casa de la madurez y la casa de la vejez. Con 2 premios literarios del año pasado, un debut literario deslumbrante y el esperadísimo regreso a la novela de una autora de la casa. Nuestra Silvia Nanclare, hoy protagonista aquí en su propia casa. Sentaos cómodos, cómodas, estáis en vuestra propia casa. Voy a abrir la puerta del programa que tenemos muchos libros para entrar a vivir. Muchos años después, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Había una vez un principito que habitaba un planeta apenas... Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre. Coronel Aureliano Buendía, y que tenía necesidad de ir. Mi madre me lo dijo. Tomo. Y lomo. Silvia Nanclares, Silvia Herreros de Tejada, Tomo y Lomo, bienvenidas a este vuestro hogar. ¿Cómo estáis? Pues fabulosas para variar. Divinas. Sí, la verdad es que está divinísima, sobre todo, bueno, tú siempre también, Silvia Herreros, pero... Hoy me toca a mí. Hoy te toca a ti, que eres la protagonista. Siempre es la divina ella. Y además llevas... llevas un jersey. ¿Quién te habrá regalado por tu 50 cumpleaños ese jersey? No lo sé, o sea, vinieron un tal Javier y una tal Silvia Herreros con esta maravilla de Mondrian y aquí me lo he traído. Bueno, enhorabuena por tu estreno literario, amiga. Muchísimas gracias. Tenemos todo un programa de casas literarias donde también hablaremos de la tuya, claro que sí. Genial. Pero antes vamos a empezar por la casa de la infancia. ¿Cómo querríais vosotras que fuese vuestra casa de la infancia si fueseis niñas? Pues mira, a mí me gustaría que fuera de color amarillo limón, con castillos de libros donde esconderse cuando el mundo adulto se pusiera demasiado gris. Ah, y de alquiler social, si puedes. Vale. Y que las casas vecinas fueran una azul y una rosa. Y que dentro de la casa se pueda cantar vivo dentro de un limón, vivo dentro de un limón. Y que mi padre cante también qué agria que es mi niña, torón, ton, 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 ton. Bueno, pues deseo concedido porque tenemos con nosotras a Corina Oproae, autora de La Casa Limón, que escuchábamos al inicio. Corina, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, hola. ¿Podemos entrar en tu Casa Limón? Podéis, la puerta está abierta. Pues lo primero, enhorabuena por el merecidísimo premio Tusquets que te acaban de conceder hace unos meses por esta novela delicada, hermosa, emotiva, fabulosa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la Casa Limón es el símbolo de la casa de la infancia, aquella casa que nunca se olvida. ¿Y qué más? Bueno, la Casa Limón es muchas cosas, ¿no? Es el símbolo de la casa de la infancia que no se olvida, pero también en este libro
es el símbolo de todo un mundo en el fondo, ¿no? El símbolo de un mundo que podría haber sido pero no fue, es el símbolo del derrumbamiento de ese mundo. Y digo que es muchas cosas porque creo que la conexión de los seres humanos con el hogar, con la casa, ¿no? Es una conexión muy poderosa y esta casa trae en escena otra cosa que me interesaba mucho trabajar en la novela, que es la relación también con el tiempo. Entonces, es un símbolo que pone en pie, ¿no? De hecho, el entramado y esta construcción literaria que es la Casa Limón. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Corina Oproae nació en Transilvania, Rumanía y reside en Cataluña desde 1998. Es poeta y ha publicado varios libros de poemas, entre ellos Intermitencias y Desde donde amar, y también es traductora de rumano e inglés. Y el jurado del premio Tusquets de novela, presidido por el escritor Antonio Orejudo, destacó que esta novela resultaba extraordinaria y singular en la literatura española por su escritura precisa y evocadora, cruda y onírica, y por el testimonio de vivencias históricas de la Europa del Este. Estas vivencias son los años de descomposición del régimen del dictador comunista Nicolae Ceausescu. Cuando la niña pregunta por qué han derribado su casa Limón tan bonita, le explican que se debe a que todos somos iguales, aunque algunos son más iguales que otros. Condescendencia con tintes de rebelión en la granja de Orwell. Y en la novela se habla de el gran dirigente, de un periquito que se llama Camarada y de la Securitate. El padre le dice a la niña que cuanto más mayor sea, cuando sepa el significado, mejor será su vida. ¿Cómo consigues contar de manera tan sencilla algo tan complejo como la dictadura de Ceausescu? Bueno, yo creo que eso viene del hecho de que yo viví digamos, los primeros 17 años de mi vida en esta dictadura, ¿no? La Revolución Rumana llegó en el 89, cuando yo tenía esta edad. Y mi infancia, propia infancia, fue marcada por eso, y solamente lo que tenía que hacer para escribir este libro era regresar de alguna forma a la infancia, que para mí en el fondo literariamente es la fuente, ¿no? De todo aquello que escribo, y ver que la voz que tenía que contar esta historia tenía que ser la de la niña, tal vez la de la niña que fui. Porque de esta forma la historia se contaría sin juzgar y además se contaría a través de los ojos asombrados continuamente de una niña, ¿no? Porque que es algo que un escritor siempre tiene que compartir, tiene que conservar en el fondo, ¿no? Esta mirada llena de asombro sobre las cosas. Quizá porque esa voz es en parte la tuya, es una voz muy, muy conseguida. Una niña también muy melancólica, con un duelo permanente por su casa, por su identidad como niña, por su padre tal y como lo conocía. ¿La Casa Limón, por cierto, existió? La Casa Limón existió. Era una casa que yo podía ver desde la ventana del piso donde vivía mi familia, y mis padres conocían a la familia que vivía allí, y esa casa de un día para otro vi que se estaba, digamos, derruyendo, ¿no? Era parte del programa de demoliciones programadas, ¿no? por la dictadura, para uniformizar todo aquello, para poner a la gente a vivir en casas, bueno, en pisos iguales, para que todos seamos iguales, ¿no? Y como bien decías, para que otros puedan ser más iguales que nosotros. Entonces sí que existió, pero no fue mi casa. De todas maneras, evidentemente es un símbolo, y lo que quiero pensar es que lo natural, ¿no? con las casas es que las casas no sobrevivan. Entonces esta niña, como bien dices, tiene una relación muy temprana con la pérdida,
pérdida de lugares, de cosas, que, por ejemplo, físicas, como sería la casa, pero también de personas. Entonces hay allí todo un entramado que determina, ¿no? Que viene de la pérdida de esta casa y que determina todo lo que sucede, ¿no? En la vida de la protagonista. Y esa protagonista se refugia, ¿no?, frente a esa pérdida desde el principio de la novela en un castillo infinito cuyos muros están hechos de libros. ¿Qué importancia tiene la ficción o la fantasía en la visión que tiene esta niña del mundo que la rodea? Claro, este es un libro de casas en el fondo. Está la Casa Limón, está el castillo, que es otro de los símbolos importantísimos. Luego volveré, está la casa de los abuelos, está el piso, que es la caja de cerillas. Hay diversos símbolos, ¿no? La casa es realmente un elemento importante, el hogar. El castillo de libros es de alguna forma la salvación, el lugar donde ella puede entrar, abrir un libro y tener una ventana, digamos, al mundo, ¿no? Y poder salir de este mundo que de alguna forma, a pesar de que todo lo toma con la naturalidad con la que los niños suelen tomar las cosas y las aceptan, puede, digamos, no sentir esa represión, esa falta de libertad que en el fondo la rodea. Por lo tanto, los libros, el castillo de libros es la salvación. El que sí sufre la pérdida de libertad y de hecho se enferma por ello, ¿no?, es el padre de la niña, que es un personaje maravilloso, que la protege, no quiere que se entere de las verdades y que enferma de una especie de pérdida de memoria y la niña se siente culpable por ello. Cuéntanos. Sí, este es otro de los elementos importantes, ¿no?, de la novela, la figura del padre, que ciertamente tiene una enfermedad que bien no sabemos si es una cosa neurológica, psiquiátrica, qué sucede exactamente ahí. Es una enfermedad que también es un tabú. Este es un libro que habla de muchos silencios y de muchas cosas de las cuales no se podía hablar con normalidad, ¿no?, en ese mundo y de todas maneras no sé si hoy en día todo esto está normalizado. Y es una relación que determina también la visión del mundo de la niña. La quiere proteger en el fondo, pero es la figura que ideológicamente, de alguna manera, le abre el camino en la vida y que habla poco. Es una relación casi que se construye también desde el silencio, pero de manera muy significativa. Mientras que la madre diría que es la figura más protectora, la que no quiere que la niña sepa nada sobre el entramado político y social en el que vive. ¿Tú crees que siempre es tan melancólico crecer, Corina? Yo creo que sí, yo creo que todas las infancias son complicadas y sobre todo mirar hacia atrás, mirar hacia esa época, siempre, si intentamos mirar bien, siempre nos encontraremos, ¿no? Esa melancolía, esa sensación de haber perdido algo irremediablemente. Tú escribiste el libro en catalán reflexionando sobre escribir en una lengua que no es la materna. ¿Cómo es escribir en una lengua que no es el primer hogar? Digamos, en catalán yo escribí, ese es un libro de poemas que se llama La mano que tiembla, La mà que tremola. Y sí, es un libro donde yo vine a España en el 97, me establecí aquí en el 98, todo parecía, yo había estudiado filología hispánica, trabajaba en el departamento de hispanística de Transilvania, Cluj, de la universidad ahí. Entonces sabía el español, aprendí el catalán con muchísima facilidad aquí, todo parecía muy natural. Entonces escribí este libro y vi que realmente no es todo tan sencillo, ¿no?, cambiar de lengua. En mi caso no fue una cosa que yo planeara, sino que sucedió así, ¿no? La lengua se me impuso. Entonces, ¿qué puedo contestarte? Para mí es como casi mi historia de vida y es una cosa que tomo con cierta naturalidad, escribir en otra lengua. A mí me da una especie de protección. Tal vez no me hubiera podido acercar a las cosas sin esta barrera
que no es necesariamente, creo que barrera no es la palabra, sino una piel muy fina que tengo sobrepuesta, ¿no? a la mía. Por lo tanto, yo creo que el rumano, mi lengua materna, está en algún lado por debajo, pero y se entrevé, ¿no? Se vislumbra en este español o si escribo en catalán en algún momento también se puede detectar. Claro, ¿y cómo escribir una historia tan rumana, pero no hacerlo en rumano? ¿Te lo Claro, planteaste porque o no? miro desde aquí, ¿no? Miro desde aquí y miro hacia allí, ¿no? Es una novela escrita desde este lugar, ¿no? Desde otra casa, mirando hacia, digamos, hacia la primigenia. ¿Y piensas traducirla al rumano o sabes si se va a publicar allí? Fíjate, en rumano todavía no sé si se va a publicar. Sé que se va a publicar en otras lenguas, pero en rumano todavía no está. Y estoy pensando, yo he comenzado a traducirla y no me está siendo tan sencillo. Además, para publicarla en Rumanía creo que habría que hacer algunos ajustes en el libro. Espero que se publique, es un deseo que tengo. Muy bien, lo dejamos aquí. En este libro de Casas derruidas, ¿qué papel juega el derrumbamiento del régimen de Ceausescu en la novela? La novela, digamos, bueno, la casa ya es un símbolo, ¿no? Es como un símbolo de todo, como ya dije, de aquello que podría haber sido, pero también de aquello que en algún momento se detendrá, ¿no? Y realmente se detiene. La novela acaba con la Revolución Rumana, que fue la única revolución de las revoluciones de Europa del Este sangrienta. Evidentemente, creo, a pesar de que es un capítulo corto, final, juega un papel central, digamos. Y yo creo que es lo que de alguna forma le da un optimismo añadido, digamos, a este libro, que explica cosas muy tristes a veces, muy complicadas en cuanto a vivencia, pero que las explica de forma poética. Y eso es lo que, digamos, alza, creo yo, la narración. Por lo tanto, hay un doble optimismo aquí, ¿no? A través de este cierre y de esta ventana o puerta directamente abierta, ¿no? Que fue el derrumbamiento del comunismo, igual que el derrumbamiento de la casa, que significa evidentemente otra cosa. Pues recomendamos muchísimo abrir las puertas y ventanas de la Casa Limón. Corina, gracias por abrirlas a este programa y muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros y a Nosotros vosotras. vamos a seguir buscando casa. Our house in New Orleans, they call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. La verdad es que desde que ha comenzado el programa no paro de acordarme de casas y casas que han sido protagonistas en la literatura. ¿Tú de cuáles te acuerdas, Silvia? Bueno, yo que soy muy victoriana, me acuerdo mucho de Cumbres Borrascosas, por ejemplo, de la novela de Emily Bronte, donde la trama entera se desarrolla entre esta casa y la casa vecina, que es la granja de los tordos. Y entonces en las hermanas Bronte la casa siempre es un símbolo como de identidad, de poder. Y entonces Heathcliff, que es este personaje que va entre una casa y otra, es una persona distinta según en qué casa esté. Maravillosa novela. Y ese desván habitual. No, el desván es de Jane Eyre. Bueno, pues Jane Eyre. También. Amiga. Recordemos. Recuerda, ¿cuál es? Jane Eyre. Es de Charlotte Bronte. Menos mal que te tengo a mi lado. Y narra la historia de esta institutriz Jane Eyre que llega a esta misteriosa casa habitada por el señor Rochester y su hija, y donde en el desván habita la exmujer de Rochester, que está loca. La loca del desván. La loca del desván. ¿Y tú estás loca por las casas, Nanclares? Yo estoy loca, sí. Y bueno, cómo olvidar aquí un poquito más cerca ese patio cerrado de la casa de Bernarda Alba, de Lorca, ¿no? Donde la casa representa eso, el encierro, la opresión, unas hijas bajo la vigilancia de la madre. O bueno, la más reciente Carcoma, de Laila Martínez, donde la claustrofobia toma cuerpo de muros y paredes, ¿no? Y de otras casas de padres y también claustrofóbicas están deseando salir los personajes de Pipas, la primera novela de la periodista santanderina Esther López Calderón, editada por Los Aciertos y Pepitas de Calabaza. Pipas analiza el rastro de cáscaras vacías que le ha quedado a toda una generación, la que vivió su despertar vital en los 90.
El libro representa en nuestro periplo la casa de la adolescencia, que es un mega tema. Temazo. Pipas es la historia de un grupo de amigos, un trío amoroso en la periferia industrial santanderina en los años 90, un grupo de amigos que comían pipas en un banco en el parque, ¿no? Y que imaginaban quiénes querían ser. Justo el año, además, antes de irse a la universidad, en el que unos se irían y otros se quedarían. Y también Pipas es el intento de tomar la temperatura emocional a una época en la que los primeros adolescentes nacidos en democracia recibieron el mandato de dar sentido a todo un clan, ¿no? Esos agricultores que llegaron a las periferias industriales de las ciudades en los 50, que se hicieron llamar clase media en los 80, habían creado para ellos un sistema de becas y una serie de medidas sociales, habían desbrozado el camino con sus manos, ¿no? Para que sus nietos pudiesen tener las oportunidades que ellos no habían tenido. Le hemos pedido a la autora que nos describa su libro, un retrato sobre la creación de la clase media en España que hibrida con una maestría increíble la ficción y el ensayo. Y si antes hablábamos de la infancia, ¿qué es, le preguntamos a la autora, la casa para el adolescente o el joven? Bueno, la casa y por extensión el cuarto de un adolescente es importantísimo, ¿no? Para su identidad. Es una proyección de todas sus imágenes, tanto de las que anhela como de las que niega. De hecho, bueno, no siempre es obvio el significado de todas esas cosas que hemos puesto todos en nuestras paredes. Lo que sí me parece importante, sobre todo para los que nos hemos ido de casa al borde de los 19, es hacer las paces con ese adolescente que nos espera siempre que volvemos a casa de nuestros padres. Ese adolescente que fuimos y en el que en la medida de lo posible hay que mirar con empatía, con sus errores, con sus cabezonerías, también con sus virtudes, ¿no? Con las intuiciones que tuvo. En fin, yo creo que si no viviríamos muy escindidos. Cada vez que volvemos a casa de nuestros padres es mejor que nos espere un adolescente al que mirar con empatía y con bondad. Y por último le preguntamos a Esther, para aquellos abuelos agricultores que emigraron a las ciudades, ¿de qué era símbolo la vivienda y la casa? Para los abuelos que emigraron a las periferias de las ciudades, la casa no era un espacio, era un símbolo, ¿no? Y un símbolo con una potencia increíble. Era el comienzo de todo. Poca gente sabe que en el 57, que fue el año que nacieron mis padres, por ejemplo, en Madrid se prohibió entrar a extremeños y andaluces que no viniesen con contrato de trabajo y casa. Esto salió en el BOE y se puede consultar. Es una cosa interesantísima que ni siquiera los nietos y los hijos de esos extremeños y andaluces lo saben ahora. Bueno, la casa era el refugio, ¿no? Después de la dureza del camino. Bueno, el hogar donde tener a salvo a los tuyos. No sé si puede haber algo más simbólico que eso. Bueno, como podéis haber escuchado, el libro de Esther es una maravilla. Total. Va a conectar con toda una generación y un paisaje social que aún no ha sido contado. Así que sentaos a comer pipas ya. Ay, eso me apetece mucho. Pero es mucho, que está mucho. muy, muy bien. Un libro maravilloso. Lo tenéis en vuestro kiosco de libros habitual, publicado por Aciertos y Pepitas. Y de la casa de la juventud pasamos a los anhelos de la mediana edad y de la clase media por tener una casa propia. Si puede ser, con vistas al pirulí. Entremos. Voy a subir a la punta del pirulí. Bailo pa' ti en lo alto del pirulí. Bailo pa' ti en lo alto del pirulí. A ver, un momento. Silvia Anclares, por favor, pasa ahora de entrevistadora a entrevistada. Bueno, en la misma silla, pero cámbiate, ¿vale? Me cambio, muy vamos. bien. ¿Cómo te sientes con este libro recién salido del horno? Pues pletórica y cagada al tiempo. Porque además, como es un libro con una cierta base sociológica, histórica, siempre tienes miedo que vengan a decirte esto no está bien. Un doctor en algo, eso, ¿no? Siempre hay un doctor en algo que te puede decir, entonces, cuidado. Tengo un poco ese canguelo que no se tiene tanto en la Pues no ficción deberías pura. tenerlo porque como lectores y lectoras ya te podemos decir que enhorabuena, felicidades por ese novelón que te has marcado sobre el pirulí y todo lo que hay a su alrededor, ese símbolo de la sociedad española. ¿Qué querías contar en este libro que hoy se publica? Hoy se publica y se titula Primicia. Nunca voló tan alto tu televisor, que forma parte de la colección de episodios nacionales que editan en conjunto Lengua de Trapo y el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Pues mira, yo quería contar cómo desde mi cole, yo soy de Moratalá, de un barrio de nueva construcción como símbolo del desarrollismo total, no veíamos nada, veíamos descampados y casas y la M30. Y de repente surge esa maravilla, ese edificio marciano. Entonces, claro, nos hipnotiza a todos y a todas y bueno, y representa pues esa década que cuenta el libro que va del 76 al 86, que es donde vive España ese milagro, ¿no? Español, esa modernización
y ese deseo aspiracional de ser otra cosa con su parte luminosa y su parte más oscura, ¿no? Claro, el pirulí que asciende a los cielos es también un poco el deseo de ascenso social de esa clase. Absolutamente. O sea, es como el horizonte, ¿no? Hay un horizonte y podemos ser otra cosa, ¿no? Venimos de un pasado oscuro, de miedo, y podemos ser una cosa eso luminosa, con luces, con antenas, que se proyecta al mundo. Y bueno, y luego además el pirulí, claro, era el que dictaba un poco las normas sociales de cómo debíamos ser, ¿no? Era un país un poco por inventarse, ¿no? Claro, porque era un país que las mujeres protagonistas de la novela ven a través de la televisión. Eso es. Bueno, las mujeres en un momento, cuando se crea, al final del libro se cuenta cómo se crea la televisión matinal, precisamente para ellas, pero todo el mundo veía la tele, además la veíamos simultáneamente. Es que es algo que ahora nos cuesta entender, ¿no? Pero veíamos contenidos primero limitados, porque eran pocos, con un monopolio estatal, con lo cual el Estado controlaba absolutamente lo que nos contaba, lo que entraba a cada casa, y luego lo veíamos intergeneracionalmente, o sea, toda la familia junta, ¿no? Entonces, claro, era una herramienta muy potente, como os decía, de dictar normas sociales y de propaganda, ¿no? Y también de formación, también tiene una parte muy bonita, había muchísimos programas educativos para niños increíbles, como ya conocemos, ¿no? O sea, que realmente fue una década prodigiosa para la televisión estatal y pública, que con la entrada de las privadas se va directamente a pique. Ahora estamos un poco, yo creo, recuperando ese momento. Sí. Pues Nunca voló tan alto tu televisor es una novela breve o nouvelle. Por favor, gracias. Esperaba este momento técnico. Gracias por aclararnos No sé si sabes este que has punto. escrito una novela. Bueno, pero O sea, será pequeña, pero aquí tenemos a la Dos Pasos española. Hombre, Exactamente. Por favor, este es la el de Dos Pasos. Manhattan Transfer de Silvia Nanclares. Eso por favor, es, eso faja ya, Lengua de Trapo y Círculo de Bellas Artes, faja de Silvia Herreros. ¿Y qué significa decir que esta novela es un Manhattan Transfer? Pues que es un collage trepidante que mezcla voces y formatos para contarnos el misterioso entramado del que se componen las ciudades y también nuestra memoria. Es una novela sorprendente, muy prolija, donde su técnica depurada nos da más y más, y que además mezcla, bueno, es una fusión de distintas voces que pertenecen a distintas esferas, clases sociales, hay artículos de periódico, hay fotografías, hay descripciones de los programas de televisión de la época. O sea, me quedaba a gusto. ¿Cómo surge este híbrido? Bueno, pues posmodernista como tú eres. Que yo creo que es por posmodernista o posmoderna en la forma, pero marxista en el fondo. Muy bien. Como el pirulí. Como el pirulí, justamente. Porque bueno, el pirulí era más marxista en la forma y posmodernista en el fondo. Justamente. Pero sabéis que yo vengo de la literatura autobiográfica y bueno, que he exprimido, he dado mucho la turra con el yo literario. Y bueno, yo creo que todo el mundo que se acerca a este libro con mi nombre se va a esperar pues una memoria personal del barrio de Moratalaz. Y no, porque de lo que me di cuenta durante la escritura es de que al final la historia con mayúscula tiene y las fuerzas sociales tienen mucho más poder y determina mucho más nuestra vida que lo que nosotras podamos querer o desear individualmente. Entonces yo no podía contar esta historia desde mi yo, sino que tenía que utilizar muchas voces, ¿no? Voces de arriba, de abajo, de diferentes estratos sociales, de un lado de la M30, del otro, del poder, de la madre que acaba de aterrizar allí, en fin. Y luego, por supuesto, toda la documentación de periódicos. O sea, quería también dar, por supuesto, el lado televisivo, pero también el lado, digamos, de reportajes, de artículos. Bueno, me lo he pasado pipa, la verdad. Te lo has pasado pipa construyendo algunos personajes ficticios, como el que nombraba Maribel, la madre joven que coquetea con el activismo y que nos muestra y nos sorprende sobre cómo podían llegar a vivir nuestras madres y que nosotros ahora pues no pensamos que sus vidas fuesen así. Ya. ¿Cómo surge esa Maribel, que es el epítome de la clase media de la época? Sí, pues esa Maribel, que es un poco, está creada a partir de mi madre, aunque está subrayadas algunos rasgos de ella, ¿no? Pues es una mujer es una mujer joven que trabaja en una fábrica y que al casarse le obligan a dejar el trabajo, que esto era algo que se hacía en la época, te echaban, te daban una cosa que se llamaba la dote, o sea, una broma. Entonces el marido seguía trabajando y a ti pues te tenías que quedar en la casa. Entonces ellos se compran una casa en un barrio nuevo que les han prometido que va a ser una ciudad dentro de la ciudad y lo que se encuentran pues son
casas y calles de barro, como ya sabemos, ¿no? Tantos barrios periféricos. Entonces ella empieza, cuando a sus hijos no les escolariza, les dicen que no hay plazas escolares, se une a la lucha vecinal y allí descubre pues una nueva forma de vivir. Y lo que yo quería contar con Maribel era valorar o redescubrir el sujeto político de las amas de casa, que jugaron un papel fundamental, estaban asociadísimas, eran súper radicales, o sea, ocupaban guarderías, querían montar panificadoras para que no les estafaran con el pan, pedían el voto a la izquierda, porque claro, al final eran las que más necesitaban los servicios públicos. Entonces estaban luchando y es verdad que no se las ha reconocido, ¿no? Cuando pensamos en las mujeres de los 70, pues las abogadas, ¿no? Las madres de la transición, que son las que a lo mejor participaron un poco junto a los señoros, pero no pensamos en esas madres que para mí son las verdaderas madres de la democracia, las que estaban a pie de calle, currándose que hubiera un cole, llevando a los niños al cole, en fin, haciendo ese trabajo ingrato e invisibilizado que siempre hemos hecho las mujeres. Vivan las madres de la democracia. Por favor, vivan. Maribel es la madre de una niña, Susana, que está obsesionada con el pirulí, como estaba Silvia cuando era pequeña. Vamos a escuchar un fragmento de la carta que le envía Susana a la radio a Iñaki Gabilondo. Hola, Pirulo. Algunos te llaman Pirulí, otros Torre España. Para nosotras eres Pirulo, aunque tú ya nos conoces, porque te saludamos todas las tardes. ¿Qué pasa, Pirulo? Somos Susana y Azul, dos amigas de la avenida Doctor García Tapia del barrio de Moratalaz. Pirulo es una presencia porque se ve desde casa de Azul y desde el patio de nuestro colegio. Nuestra profe, María Ángeles, nos ha contado muchísimas cosas de ti. Que mides 221 metros, que te construyeron en menos de un año, casi como el embarazo de un edificio. Que abajo están los estudios del telediario, que la tele sale de ti. Por las noches, la abuela de Azul coge en brazos a su hermano pequeño y le dice: «Dile hasta mañana, Spinete». Para nosotras eres un platillo volante que apareció un día en nuestro horizonte. No sé si se puede querer a un edificio, pero yo te quiero, Pirulo. Nos haces compañía, también representas lo inalcanzable, el techo, el cielo de Madrid. Eres un edificio extraterrestre, eres lo mejor del mundo. Te queremos, Pirulo. Pero yo me pregunto, ¿tú nos miras a nosotras? ¿Nos quieres como nosotras te queremos a ti? Desde el Pirulí se ve un país confundido y feliz de perfil, que anda descubriendo cómo es, aunque sepa muy bien lo que no quiere ser. ¿Viene con playlist tu libro? La tengo por ahí, la voy a difundir. Incluyámosla. Sí, porque Bueno, tiene ahí. incluye esta canción de Víctor Manuel, De que Maco. entendió que el pirulí, el pirulo, era un símbolo de esa nueva España que se estaba construyendo. Silvia, ¿tú eras tan fan del pirulo como Susana? Ay, me he emocionado al escuchar a nuestra compañera leyéndolo. Sí, nosotros jugábamos a V y era la nave nodriza, el pirulí. O sea, realmente estaba integrado. Madre mía, qué mezcla de universos. Claro, es que era como... Hombre, ese tiene elemento. sentido, tiene sentido. Sí. Claro. Sí, yo siempre estaba muy enamorada. Esto ha sido una salida del armario. Este amor bizarro hacia un edificio. Y la verdad es que lo de Víctor Manuel fue un descubrimiento. De hecho, el título es un verso de la canción que él dice: nunca llegó tan alto tu televisor. Y aquí, bueno, hay un guiño a Carrero. Claro, porque también aparece. Hombre, claro, porque es que cuando empieza la transición con la voladura de Carrero, aunque es muy impopular porque, claro, está la ETA involucrada. Que luego se reprodujo en televisión con un coche de juguete que se compró en una juguetería aquí cerca, en Atocha. Todo ahí, todo imbricado. Y claro, es que me servía esa historia porque el documental La Transición, que es un poco la historia oficial de Televisión Española para contarnos nuestra propia historia, que codirigió Victoria Prego, con esa voz que es la transición, claro. Pues comienza con las imágenes de la película Operación Ogro, que evidentemente no había cámaras ahí para registrar la voladura y sin embargo lo recibíamos como absolutamente real, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las tesis del libro es cómo la transición es una gran ficción que se construye así con cochecitos de juguete y maquetas, ¿no? Y bueno, pues tenemos que romper un poco, creo, esa ficción, cada cual desde su lugar.
Bueno, bueno, yo tengo que decir que hay una de las personajes a los que da voz Silvia en la novela, es Emilio Fernández Martínez de Velasco, que fue el arquitecto del Pirulí. Claro. Y qué bien te sale la voz de señor de la transición. Bueno, eso de señor de derechas. Es alucinante. O sea, me han poseído estos señores. O sea, yo era, ya os digo, una escritora autobiográfica más. Y te has convertido en una medium. De señoros, de gris, fumando habanos. Llevas un señor dentro, con una copa de soberano, no lo sabía, en copa de balón. No, y un BN en el bolsillo, que no lo sabía. Sí, la verdad es que me lo he pasado pipa tanto con la voz de Emilio, la voz de Tierno Galván, que también aparece, y la voz de un arquitecto municipal, que es el que va avisando los proyectos, porque también se habla mucho de urbanismo en la novela. Claro. Del crecimiento loco que tuvo la ciudad de Madrid, desmesurado, y de cómo hay, claro, todas las fuerzas del Estado, todo el franquismo estaba, pues eso, compinchado para construir y construir, pero no urbanizar, no dar los servicios públicos. La memoria urbana se mezcla con la memoria afectiva, produciendo una novela, en la opinión de todos los que estamos aquí sentados, muy emocionante, por la que queremos darte la enhorabuena. ¿Te sientes satisfecha? ¿Era lo que querías? Sí, tenía mucho miedo a la nostalgia, ¿vale? Mis miedos máximos eran cuéntame y yo fui a EGB. O sea, yo fui a EGB, ¿qué página del demonio? O sea, por favor, es que ya pones... No, pues te has alejado mucho de eso. Vale, gracias. Entonces eran ahí como mis antídotos, crear eso, emoción, pero sin decir cualquier tiempo pasado fue mejor, porque no fue mejor. No. Hay luces, hay sombras, hay contradicciones y hay mucho que enganchar en esa genealogía, pero también mucho que dejar atrás. Por ejemplo, desde la vida de las mujeres, ¿no? O sea, también reconocer cómo esas mujeres nos han legado muchos avances, ¿no? Así que sí, estoy muy contenta y muy emocionada hoy. Y nosotros novela también. Deslumbrante. Novela deslumbrante. Nunca voló tan alto la literatura de Silvia Nanclares como nunca voló tan alto tu televisor. Enhorabuena, querida. Bravo. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir andando de este viaje al barrio y a la clase social a través de la literatura. Pasamos a otra novela, Casa de Madurez, novela donde se mira atrás y se hace recuento de las casas vividas. Novela y también libro de cuentos, en el que también suenan canciones. Qué dolor no tener una casa, una habitación propia donde guardar cosas. Cada vez que viajo a Buenos Aires y abro caja, encuentro muchos libros mojados, dice la narradora en uno de los capítulos de Que tengas una casa, mientras suena esta canción de Arcade Fire. Narradora que es la propia autora, Florencia del Campo. Crudos días. Buenos días a todos, gracias. Bienvenida a esta casa. Muchas gracias, es un honor estar en esta casa que es muy divertida. Además, se baila, se canta. Sí, sí, y eso que ha llegado a mitad de la fiesta. Pero como aquí... en los mejores hogares. Esta es tu cuarta novela, aunque luego hablaremos de si es o no una novela, y hace un recorrido por todas las casas en las que has vivido. Menudo viaje, ¿no? Porque supongo que no habrán sido muchas. Bueno, fueron muchísimas, y además si dentro de la idea de casa ponemos también la idea de país, encima, o sea, está como la mudanza de Argentina a España, entonces, y además también rastreo las casas de mis familiares, no son solo mis casas, sino las casas de mis antepasados, que ahí parto desde la primera casa, que es la casa de mi bisabuelo en Soria, Valdeavellano de Tera, luego se mudan a Málaga, luego Argentina, luego yo nazco en Argentina, luego vuelvo a España, entonces todo ese recorrido un poco familiar de la rama paterna de mi familia era un poco lo que quería contar, pero luego se coló mucho también la madre, porque en mis libros siempre se cuela la madre, entonces ahí aparece mucho también la casa de mi infancia y la casa de mi madre. ¿De esa continua mudanza nace la necesidad de escribir este libro? Sí, creo que nace... también de una pregunta, que es una pregunta un poco por el lugar y por la identidad. Me parece que una... Y también la pregunta por qué es una casa. Todo el tiempo me atravesaba la pregunta de qué es una casa. ¿Y has llegado a la respuesta? No, por supuesto que no. O sea, nunca llego a respuestas cuando escribo. Siempre son preguntas y más preguntas, y en tal caso llego a preguntas mejores, que está buenísimo. Esa pregunta de qué es una casa, claro, para mí su respuesta es un misterio, pero en tal caso sí que la abordaba
de dos maneras diferentes, que es como la casa en tanto símbolo y la casa en tanto recinto material. Me interesaba mucho también lo que es la materialidad de la casa, pensar en los ladrillos, pensar en el techo, pensar en las fisuras de las paredes, pensar en las grietas, o sea, pensar en la casa como cuerpo, como un cuerpo que vive. ¿Y la madre que decías que es siempre protagonista de tus libros, también es casa? ¿Puede ser casa? Puede serlo. Bueno, es la primera, ¿no? ¿Es la primera casa? Claro, eso sí es verdad. Claro. Pero es verdad que puede ser una casa también difícil, ¿no? Y puede ser una casa que se vuelva un poco extraña de a ratos, ¿no? También en ese sentido que es la primera, también es la primera que te expulsa. Ah, también. El primer desahucio. Es el primer desahucio. Es el primer desahucio. Oh, Dios, nunca lo había visto así. Claro, el nacimiento. Por eso lloras. Por eso Y es lloras. directamente un lanzamiento, como se le llama técnicamente. Pero vamos, lanzamiento. O sea, es tremendo si pensamos en nacimiento en esos términos. Y las matronas son los geo. Señora que vayáis a dar a luz próximamente, no escuchéis esto, tranqui, está todo bien. Sí, este paralelismo que se acaba de armar es fascinante. Pero bueno, luego también esa extrañeza. Yo en mi novela quería abordar un poco que la casa de la infancia / la casa de la madre, que todo el tiempo juego con estas dos maneras de mencionarlo y que dudo muchísimo en cuál de las dos es mejor. Bueno, que también puede ser un lugar hostil o un lugar que te expulse y que se vuelva siniestro de a ratos, ¿no? Y eso me interesaba como investigarlo, como trabajarlo, dejar de pensar siempre en la casa de la madre o en la madre como un lugar seguro. Total, pues esa incomodidad está muy lograda. Bueno, madre, es que tela, Por Fíjate eso, psicosis. o sea, Fíjate psicosis vamos. en una casa, además. Totalmente. Eso. Vamos. El libro está estructurado en capítulos que tienen unos títulos muy evocadores como Polvo, Obra, Proyecto, Derrumbe. En uno de ellos dices, una casa es una estructura. ¿Cómo se te construyó a ti esa estructura de este libro Casa? Claro, la mayoría de los títulos de esos capítulos se refieren a lo que decía antes, un poco pensar la materialidad de la casa y pensar la casa en sus partes. A mí se me fue armando cuando un paralelismo se me hizo bastante claro, que fue el paralelismo entre casa y cuerpo. Y ahí pensé muchísimo como en el concepto o en la idea de síntoma. Y pensé, bueno, un cuerpo se enferma, a un cuerpo le pasan cosas, un cuerpo tiene sus marcas, una casa igual, ¿no? Y una casa que tiene problemas, por ejemplo, filtraciones de agua, humedades, demás, bueno, tiene síntomas también, hace ruidos, de pronto escuchas y dices, Dios mío, no, como te suenan las tripas y suena la casa también, ¿no? Ese tipo crujidos. Ese tipo de crujidos y eso, de síntomas en general. Entonces, bueno, me interesaba explorar esta casa-cuerpo. Y el género es otra, ¿no? La apuesta a lo que te comentábamos antes, si es una novela o no. ¿Qué es esto, Florencia? Claro, a mí me pareció también un libro de cuentos. Fíjate, bueno, a mí más un ensayo ficción. Claro, claro, qué bien. Sí. Lo he logrado. Lo que quería era eso, o sea, hacer un híbrido. Comienza el libro diciendo que pretendía ser un libro de cuentos sobre esta familia paterna a la que me refería antes. Ese proyecto de cuento fracasa, pero quizás no fracasa del todo. Y entonces empieza a haber un relato un poco más novelesco, que creo que la parte más novelesca, si se quiere, es aquella en la que el personaje /yo sale a buscar una casa para comprar, ¿no? Y visita casas. Toda esa peripecia de salir a visitar casas que están en venta, me parece que quizás es la parte más novelada, si se quiere. Sí. Y luego, al mismo tiempo, está la parte más reflexiva, más ensayística, como dices, donde, por ejemplo, las citas, que hay muchísimas citas de, bueno, no solo canciones como la que escuchamos al comienzo, pero de fragmentos de novelas, de cuentos, de canciones, de películas incluso, bueno, donde las citas vienen como a reforzar cierta hipótesis ensayística que puede haber en el fondo en este libro. Sí, se acumulan, como dices, muchas citas y canciones, como esta. Hoy voy a empezar a construir la casa donde estaré.
para toda la vida. Y llama la atención el título del libro, que es casi como una profecía, es un deseo también, pero podría ser una maldición en algún caso, que tengas una casa. Sí, es extrañísimo, ¿no? Como título lo tuve que defender muchísimo porque no era fácil proponer al editorial, bueno, quiero que el libro se llame Que tengo una casa, con una especie subordinada, ¿no? Sí. Y por otro lado el tenga me gusta mucho y fue uno de los argumentos que utilicé para defender el título, porque puede ser una primera persona o una tercera persona, sí. O sea, que yo tenga o que él / ella tenga una casa. Y esta tercera es un juego que a lo largo del texto se hace permanentemente, ¿no? O sea, hay un cambio entre la primera persona y la tercera persona que responde un poco a la pregunta ¿quién? O sea, ¿quién tenga? ¿Quién tenga qué? Una casa. Bueno, ¿y qué es una casa? Claro. Amiga. Bueno, y si no tienes una casa, porque también ahora es la cuestión del nomadismo, de no tener casa y de dónde nos sitúa eso, ¿no? Llegado a este punto, y aunque suene atópico, ¿tu única casa es la literatura o el acto de escribir? Sí, muy bonito. Y ese es el otro gran paralelismo que quería trabajar en el libro, o sea, el paralelismo entre casa y escritura. Y sí, creo que de alguna manera este libro, su narradora en algún momento, define o decide que, bueno, si no hay casa, por lo menos hay escritura, ¿no? La escritura es un sitio donde se puede estar. Y otra cosa que me interesaba muchísimo es la idea de obra, ¿no? La casa está en obras, la obra literaria también, ¿no? O sea, ahí se me jugaba como algo muy interesante para pensar. Y luego la estructura, ¿no? Pensamos la estructura de un libro, pensamos la estructura de una casa. Construir un libro puede ser parecido a construir una casa. Ahí hay algo interesante para pensar. Pues tú has construido una casa en la que quedarse a vivir y en la que descubrir, porque tiene muchos recovecos, no es una casa convencional. Hay que saber husmear en los rincones, barrer lo que hay debajo de las camas y sobre todo perderse por ella. Enhorabuena por esta Que tengas una casa, publicado por Candaya. Quedaos a vivir en ella. Muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista. Gracias. Él siempre decía que los hombres son como los árboles, que son desde algún sitio, y su sitio era San Sebastián. Defiendo con una frase en euskera que era un plazaguizón, que era un hombre de plaza. Chillida es uno de los pilares de la escultura del siglo XX, junto con los grandes, ¿no? Con Brancusi, Giacometti. Nuestra idea es comprender en su totalidad a Eduardo Chillida. ¿Cómo crees que podemos hacerlo? Bueno, yo lo que os aconsejo es que busquéis El aire, de Eduardo Chillida. ¿El aire de Chillida? Lo profundo es el aire. La realidad me inventa. Soy su leyenda. Salve. Nacional 1, El viaje de Chillida. Nacional 1, El viaje de Chillida es un podcast que hemos hecho en esta República Independiente de la Radio sobre ese artista que abrazaba el aire con sus esculturas, como las casas abrazan el aire que somos con sus paredes. Hemos hecho un podcast específicamente para contar ese aire, el aire de Chillida. Escuchadlo, contadnos en redes o en email o mandándonos una carta qué os ha parecido. ¿Una carta? Que a veces, ¿te acuerdas que nos dejaron una carta por debajo de la puerta? No, me ha parecido, sueño con que nos llegue una cosa a casa preciosa. una carta. Que vaya por la Nacional 1. Sí. Pero no pongáis, no mandéis una carta para decir no me ha gustado nada. Por favor. Un anónimo. Para eso mejor no lo decía en Twitter. Bueno, y voy a coger la llave de la última casa. Con el tono de alguien acostumbrado a dar órdenes, la pelirroja le explica al hombre que la ha acompañado hasta allí qué cambios desea hacer en la casa que acaba de comprar. En primer lugar, el tejado. Quiere un tejado nuevo, lo más impermeable posible. Quiere una casa blanca y luminosa, con el mejor de los tejados, calefacción por todas partes y un profundo tratamiento antipolillas. Junto con las goteras, las polillas son uno de los recuerdos más dolorosos de su infancia. No quiere ni goteras ni polillas en su casa, tampoco frío.
Esto escribe Arantxa Urreta Vizcaya en La última casa. Una novela sorprendente, Premio Euskadi 2023, cuyas protagonistas, como esta pelirroja que tan claras tiene las cosas sobre su casa, rondan los 80 años. Mujeres que no han tenido una vida tradicional ni han seguido el guión que las convenciones sociales tenían preparadas para ellas. Esta ficción engancha y no podemos dar muchas pistas sobre la trama más allá de la premisa porque tiene un componente importante de intriga. Y después de haber ganado el Premio Euskadi en euskera, se acaba de publicar en castellano en Consoni. Arantxa Urreta Vizcaya, egunon. Egunon. Cuéntanos, ¿cómo arranca esta última casa y por qué escribir sobre la casa de la vejez? Pues parte ya lo habéis dicho en el inicio. Yo sabía que cuando me planteé hacer el libro, sabía que mis protagonistas tendrían en torno a los 80 años, sabía que no habrían vivido una vida tradicional y sabía que no querían vivir mirando atrás y diciendo yo en la juventud esto, yo en la juventud otro, que es lo que se supone que se hace en la vejez, sino que tenían que tener un proyecto, algo que fuera más allá de durar, de persistir sobre la faz de la tierra. Ese fue el punto de partida. Tú eres escritora, traductora, poeta, actriz y esta es tu segunda novela cuyas protagonistas tienen una edad avanzada y una de ellas se enamora de una casa. ¿Qué pasa a partir de ahí? ¿Por qué has puesto en esta ocasión a tus protagonistas a buscar una casa, Arantxa? No tengo ni idea porque se me ocurrió que ese podía ser el proyecto. El proyecto de casa. Hay escritores y escritoras que tienen unas pizarras como las de las series policíacas, sí, con post-it, flechas y... No, yo sigo más bien una intuición que un plan hecho. Pero hay que decir que en la tradición vasca, más o menos mantenida, porque cada vez somos más iguales, seamos de donde seamos, la casa tiene una importancia central, de tal manera que tradicionalmente se ha dicho tú para la casa, no la casa para ti, sino tú para que la casa se mantenga. Y seguramente de ahí viene esa idea de la casa, aunque no de forma consciente. Bueno, también podemos decir que La última casa, aunque tú no lo planees, tiene algo de novela negra o de thriller inmobiliario. Irremediablemente, sí. Sí, bueno, thriller crepuscular. Thriller crepuscular. Lo de inmobiliario no me lo habían dicho. Pero sí, tiene un punto de thriller, precisamente porque nunca lo había hecho. Yo llevo muchos años escribiendo y no quería hacer cosas que ya hubiera hecho antes, aunque hubieran funcionado bien. Dije, vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca. Y se me ocurrió tirar por ahí. Y lo ha hecho con protagonistas que son muy enigmáticas, son mujeres con un pasado complejas, no son madres de, ni hijas de, ni señoras de, y además son viejas que se escaquean de todo tipo de clichés. Plasma en tu libro otros modelos de mujer de tu generación que no están contadas. ¿Por qué no están contadas? ¿Por qué no hablamos de ellas? Pues seguramente porque, aunque la sociedad ha cambiado muchísimo, seguimos repitiendo sobre la vejez y el envejecimiento ideas que seguramente eran válidas hace 40 años, pero que ya no lo son, pero que las seguimos repitiendo, porque el punto de partida mío en esta cuestión es que la forma tradicional de envejecer ha desaparecido casi por completo y estamos ahora en proceso de inventarnos una nueva manera de envejecer. Ese es el punto de partida para mí. ¿Por qué no se habla de eso? Pues no tengo ni idea, porque seguramente no hemos sido capaces todavía de instalar ese discurso, aunque rastros hay por aquí y por allá de una nueva manera de envejecer. En esa búsqueda de nuevas formas de vida, más allá de la pareja y de la familia, la casa, la última casa, juega un papel fundamental. ¿Qué dirías que significa esa casa de la vejez en La última casa, Arantxa? Pues significa el fin de la huida, seguramente.
porque la persona que quiere comprar esa casa ha vivido en varios continentes, ha huido en varios continentes. Ahí y ahora quiere dejar de huir. Yo tengo una curiosidad, Arantxa, ¿esa casa existe? Tú estás en Hondarribia, ¿no? Si no me equivoco. Se ve y ves en Daya. ¿Existe esa casa de la que se enamora tu prota? Sí. Vale. Sí, vale. Más o menos sí. Me encanta porque hemos hablado con varias autoras hoy que veían casas por las ventanas y han escrito sobre ellas, ¿no? Es muy importante lo que se ve desde la ventana para una escritora o escritor. Hoy nos preguntábamos aquí, bueno, se preguntaba nuestra anterior invitada, ¿qué es la casa? Para ti, ¿qué es la casa? Pues un sitio donde vivir, un lugar seguro, digamos, un refugio, no sé. Nunca lo he pensado, o sea que me haces improvisar. Bueno, puede ser refugio, pero a veces las casas te expulsan. Sí. A veces las casas te martirizan, sí, pero no es esa la aspiración. Ya habías tocado en otras novelas las redes entre mujeres en tu literatura. ¿Qué significan las amigas en esta novela? ¿Cómo rompes el tópico literario de la rivalidad y cómo es esta nueva manera de envejecer que tienen juntas? Las amigas son una red que va más allá de lo familiar. Y eso no es un invento que estemos haciendo ahora. Yo en concreto lo aprendí de mi madre. Mi madre, después de jubilarse, porque ella trabajaba, fue capaz de hacerse una red de amigas. Y es muy importante esa red de apoyo mutuo que va más allá de la familia, porque la familia cada vez es más pequeña, cada vez está más dispersa, y la familia es una red, digamos, hecha, y la otra es una red que tienes que construir, y creo que es fundamental para la supervivencia. Pues la verdad es que leyendo este libro, además de pasarlo pipa, dan como muchas ganas de inventarse maneras de envejecer, ¿no? Diferentes. Totalmente. Y de ser vieja. Así que, jolín. No es fácil, porque si te apartas un milímetro del camino señalado, ya te miran mal. Ahora, no es fácil, pero es infinitamente más divertido que quedarse en casa mirando el televisor. Y el pasado, ¿no? Que esto tú haces hincapié, ¿no? Como es una época en la que podemos llegar a vivir 20 años más que otras generaciones y nos tenemos que inventar ese futuro, ¿no? No estar descansando y mirando atrás, ¿no? Sí, porque los primeros 20 años de nuestra vida nos pasamos la vida dándole vueltas. Mi padre esto, mi madre aquello, la escuela aquello, pero para los últimos 20 años que nos ha regalado la ciencia, no tenemos con frecuencia más proyecto que durar, sobrevivir, pero durar y sobrevivir ¿para qué? Eso es lo que yo me pregunto. Pues esa pregunta se contesta porque hay mucho más que eso, mucho más que sobrevivir y durar en La última casa, la novela de Arantxa Urrieta-Vizcaya. Eskerrik asko eta laster arte. Laster arte. Eskerrik asko zuei. Te despedimos con el poema de Gabriel Aresti, Nire Antaren Etxean, la casa de mi padre, el poema más traducido del euskera, por cierto, un poema, por tanto, que es casa para las lenguas. En esta hermosísima versión musical de Ñaut Elorrieta. Nire aitaren etxean defendituko dut otxoen kontra justiziaren kontra defendituko dut galduko ditut haziendak soloak pinudiak galduko ditut errentak baina defendituko dut armak kenduko dizkidate ta eskuarekin defendituko dut eskuak moztuko dizkidate ta besoarekin defendituko dut nire aitaren etxea besori gabe zorbaldari gabe bularri gabe utziko naute
Una casa es lo que se le niega al pueblo palestino. Una casa es lo que les han robado a los palestinos y palestinas. Ahora sabemos por qué sus casas han sido destruidas. Mañana hablaremos de ello, del plan de Trump para convertir la Franja de Gaza en la Riviera de Oriente Medio. Para limpiar, dicen, las casas de los palestinos. Y construir los nuevos hoteles y casas de lujo de los israelíes. Para expulsarlos definitivamente de la tierra que es su casa. No nos dejéis vosotras sin casa, donde seguir haciendo programas como este. Entra en carnecruda.es y ayúdanos a mantener esta casa a salvo. Gracias, Silvia, por convertir esto en un hogar. Gracias. Askazia galduko da, baina nire aitaren etxeak zutik iraunen du, nire aitaren etxeak. Salud y República. ¿Y que la radio os acompañe.